Comenzamos. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a continuar viendo, demostrando, haciendo la prueba de que las normas P son equivalentes. Vamos a recordar lo que estábamos probando. Voy a subir un poco. Lo que estamos demostrando, nos quedamos en esta parte. Para cualesquiera PQ del intervalo 1, infinito cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, con P distinto de Q, la norma P y la norma Q son Lipschitz equivalentes. ¿Qué significa que dos normas en Rn sean Lipschitz equivalentes? Aquí tenemos la definición. Si alguien no se acuerda, vamos a recordar la definición de que dos normas sean Lipschitz equivalentes. Definición. Tengo una norma asterisco y una norma triángulo. Dos normas en Rn. Decimos que norma asterisco y norma triángulo son Lipschitz equivalentes si existen constantes C1 y C2 mayores que cero, tal que para cada X en Rn se tiene lo siguiente. C1 por la norma asterisco de X es menor o igual a la norma triángulo de X, menor o igual a C2 por la norma asterisco de X. Si las normas están relacionadas vía esta cadena de desigualdades, para ciertas constantes C1 y C2 mayores que cero, se dice que las normas son Lipschitz equivalentes. Nosotros, ¿qué ya demostramos? Ya demostramos que para cada P del intervalo 1, infinito cerrado por la izquierda y abierto por la derecha, norma P y norma infinito son Lipschitz equivalentes. Hicimos la prueba, encontramos la constante C1, aquí la tenemos, y la constante C2, que hace que estas normas estén relacionadas. La norma P y la norma infinito. ¿Ok? Eso ya lo demostramos. Nos quedamos a la mitad de esta prueba. El lema 2, para cualesquiera PQ en el 1, infinito con P distinto de Q, norma P y norma Q son Lipschitz equivalentes. ¿Qué ya demostramos? Bueno, primero, como P y Q son distintos sin pérdida de generalidad, estamos suponiendo que P es menor estricto que Q. Ajá. Bien. ¿Qué es lo que ya demostramos? Ya demostramos, voy a bajar tantito, ya demostramos que la norma P de X es menor o igual a N elevado a la 1 entre SP por la norma Q de X. Entonces, ¿quién es la constante C2? Va a ser N elevado a la 1 entre SP. Ahora lo que sigue es demostrar que la norma Q de X es menor o igual a la norma P de X. Aquí recordemos que estamos suponiendo que P es menor que Q. ¿Ok? Tomamos P y Q en el 1, infinito y distintos. Y sin pérdida de generalidad, estamos suponiendo que P es menor que Q. ¿Ok? Bueno, entonces nuestro objetivo va a ser demostrar esta desigualdad. ¿Cómo le vamos a hacer? Dos casos. Si X es el vector cero, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto vale la norma Q de X? Vale cero. ¿Cuánto vale la norma P de X? Vale cero también. Entonces, ¿cuál es la relación entre la norma Q de X y la norma P de X? Van a ser iguales. Y si son iguales, entonces la norma Q de X es menor o igual a la norma P de X. Ya tenemos la desigualdad en el caso en que X es el vector cero. Ese es el caso trivial. Ese es el caso trivial. El que acabamos de hacer es el caso más sencillo de todos. Viene el caso interesante. ¿Qué pasa si X es distinto del vector cero de Rn? Ah, bueno, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomarnos este cociente, que quiero que notes que está bien definido, ya que al ser X distinto del vector cero de Rn, ¿cómo es esta norma? ¿Cómo es la norma P de X? Tiene que ser mayor que cero. Acuérdate que una norma vale cero si y solo si evalúas en el vector cero. Entonces, este cociente es un hecho que está bien definido. Vamos a empezar a hacer algebrita sobre ese cociente. Ajá. Entonces, aquí hacemos la observación de que este cociente está bien definido. Que ya habíamos hecho esa observación aquí abajo, pero vamos a escribirlo de una manera un poquito más estética. Ajá. Bien. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Notemos que vamos a tomar la norma Q de X entre la norma P de X por propiedades de la norma. La norma saca escalares en valor absoluto, pero así como lo saca, también los puede meter. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto va a ser igual a la norma, vamos a ponerlo de esta manera, es la norma Q de X entre
la norma P de X. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El escalar 1 entre la norma P de X, lo estoy metiendo dentro de la norma. Eso se puede, porque la norma, así como saca escalares en valor absoluto, los puede volver a meter. Perfecto. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos a desarrollar esa norma. ¿Qué nos va a terminar quedando? Nos termina quedando lo siguiente. Nos va a quedar todo esto elevado a la 1 entre P. Todo lo que está dentro del paréntesis elevado a la 1 entre P. ¿Qué es lo que vamos a poner dentro del paréntesis? La suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xi elevado a la P. Bueno, valor absoluto de xi entre la norma, perdón, aquí no es P. Afuera, esta potencia es 1 entre Q. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos calculando la norma Q de este vector, del vector X entre norma P de X. Estoy calculando norma Q. ¿Cómo se calcula la norma Q? Por definición de norma Q, es la suma desde i igual a 1 hasta n de todas las componentes elevadas a la Q y toda esa suma elevada a la 1 entre Q. Entonces nos va a quedar valor absoluto de xy entre norma P de X, todo esto elevado a la Q, cada sumando elevado a la Q y toda la suma elevada a la 1 entre Q. ¿Ok? Bien. Entonces simplemente sustituimos. ¿Cuánto vale la norma Q de ese vector? Pues lo que acabamos de escribir. ¿Va? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a anotar lo siguiente. Notemos que para cada i igual a 1 hasta n, ¿cómo es valor absoluto de xy entre la norma P de X? Cada uno de esos números es menor o igual que 1. Ajá. Cada uno de esos números es menor o igual que 1. Y entonces vamos a ocupar una propiedad de las funciones exponenciales. Ajá. Mira, aquí voy a hacer un pequeño recordatorio. Si tú tienes un número t que está entre 0 y 1, y tú tienes que p es menor que q, y claro, todo esto mayor o igual que 1, entonces pregunta, ¿cómo se relaciona t a la q y t a la p? Ajá. Tienes que p es menor que q. Ajá. Y ambos son mayores o iguales que 1. Y tienes un número t entre 0 y 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Que t a la q va a ser menor o igual que t a la p. Ajá. Teniendo en cuenta eso y que este número es menor o igual a 1, y por supuesto es mayor que 0, ajá, este número está entre 0 y 1. Puede jugar el papel de la t. Ajá. Ese número puede jugar el papel de la t. P es menor que Q. Entonces, ¿qué podemos asegurar? Usando el recordatorio de la nube de color blanco, podemos asegurar que se tiene la siguiente desigualdad. Por el recordatorio, ¿qué podemos asegurar? Que para cada i igual a 1 hasta n, valor absoluto de xy entre la norma p de x elevado a la q, esto va a ser menor estricto a valor absoluto de xy entre la norma p de x, esto elevado a la p. ¿Ok? Y después esto lo aplicamos en cada sumando. Como esto se vale para cada i igual a 1 hasta n, podemos sumar todas estas desigualdades y ¿qué terminamos obteniendo? Cheque. Agrego una página y teniendo en cuenta esto, lo voy a marcar de hecho en un cuadro porque ahorita lo vamos a ocupar. Teniendo en cuenta estas desigualdades, tenemos lo siguiente. Así las cosas, vamos a tomar esta expresión. Ok, ahí está. Esto queda igual. Vamos a recordar. Esto queda igual a la norma Q de X entre la norma P de X, que a su vez eso es la norma Q de X entre la norma P de X. Bien. Teniendo en cuenta lo que está en el cuadro blanco, que ahorita lo remarqué de rojo,
¿cómo podemos acotar? Vamos a tener que este término va a ser menor estricto que la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de xi a la p entre la norma p de x a la p. Es más, vamos a escribir todo este cociente a la p y todo elevado a la 1 entre q. ¿Ok? Olvidemos tantito el 1 entre q. Vamos a quitarlo. ¿Por qué se da esta desigualdad? ¿Por qué se da esta desigualdad? Por lo que tenemos aquí arriba, por lo que tenemos en el cuadro que estoy marcando de color rojo. Ajá. Sumando a sumando, se tiene esta desigualdad. Olvídate también de la suma. Valor absoluto de xi entre norma p de x y todo eso elevado a la q es menor o igual que valor absoluto de xi entre la norma p de x y esto elevado a la p. Lo aplico en cada sumando y nos termina quedando esta desigualdad. Elevo a la 1 entre q. En ambos lados de la desigualdad se va a preservar y nos termina quedando esto. Ajá. Bueno, ¿y esto qué? Y bueno, ¿y esta cota para qué nos sirve? Le estamos tomando esta cota por lo siguiente. El último término que obtuvimos, ¿a qué va a ser igual? Esto es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de valor absoluto de x y a la p entre la norma p de x elevado a la p y todo esto a la 1 entre q. Tenemos denominador común. Ajá. Entonces el símbolo de sigma lo podemos meter dentro del numerador. Como el denominador es común, que es norma P de X, por esa razón el símbolo de sigma, el símbolo de sumatoria, lo podemos poner en el numerador. Lo podemos colocar en el numerador. ¿Ok? Bien. ¿Qué relación hay entre el numerador y el denominador? ¿Qué me pueden decir? Son iguales, estamos de acuerdo. Porque esta suma es la norma P de X elevada a la P. Y lo de abajo, ¿y qué tenemos en el denominador? La norma P de X elevada a la P. Ajá. Entonces, esto lo podemos escribir como la norma P de X elevada a la P entre la norma P de X elevada a la P. Y todo elevado a la 1 entre Q. Ok. Entonces, ¿esto qué es igual? Tienes que el numerador y el denominador son iguales. ¿Qué número es ese? Ese es el número 1. 1 elevado a la 1 entre Q. 1 elevado a la 1 entre Q es 1. Va. Muy bien. Con todo esto, ¿qué podemos concluir? Que el número 1 es igual, 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 mayor, igual, igual a norma Q de X entre norma P de X. Simplemente seguir la cadena de igualdades y desigualdades. Lo que concluimos con esto es que la norma, ¿m? Lo que tenemos es que la norma Q de X entre la norma P de X, esto va a ser menor o igual a 1. Ajá, aquí le había puesto un menor estricto, pero es un menor o igual. ¿Ok? Entonces tenemos que norma Q de X entre norma P de X es menor o igual a 1, lo cual se traduce en que la norma Q de X va a ser menor o igual a la norma P de X. ¿Ok? Y ya con esto tenemos la desigualdad buscada, que a esta desigualdad le vamos a llamar 2. ¿Ok? Si está bien o hay alguna duda. Bueno, ahí tenemos la desigualdad. Antes, en la sesión pasada, nosotros probamos, déjenme subir tantito. De hecho, yo creo que la marqué y si no, ahorita la marcamos la desigualdad que probamos. Bien, nosotros demostramos esta desigualdad. ¿Ok? Que a esta desigualdad le podemos llamar 1. ¿Ok? Entonces, juntando la desigualdad 1 y la desigualdad 2, ¿qué es lo que tenemos? Juntando 1 y 2, se tiene que, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener que la norma P de X, déjame ver si así lo escribí, ¿dónde está? Aquí, la norma P de X es menor o igual a N
a la 1 entre SP por la norma Q de X, y la norma Q de X es menor o igual a la norma P de X, ¿ok? Entonces, para que todo quede en una sola cadena de desigualdades, vamos a pasar este término del otro lado de la desigualdad. ¿Cómo lo podemos pasar del otro lado? Dividiendo, estamos de acuerdo. Entonces nos va a quedar esto. Lo reacomodo. Nos queda esta expresión. ¿Ok? Y la norma Q de X es menor o igual a ¿quién? Es menor o igual a la norma P de X. ¿Ok? La primera desigualdad es por la desigualdad 1, que se vio en la sesión pasada. Lo que acabamos de hacer nosotros es demostrar que la norma Q de X es menor o igual a la norma P de X. A esa desigualdad le llamamos 2. Entonces estamos juntando 1 y 2 y tenemos esta cadena de desigualdades. Si nosotros llamamos a C1, si C1 es 1 entre N elevado a la 1 entre CP, y C2 es simplemente la constante 1, entonces lo que hemos demostrado es que para cada punto en Rn, C1 por la norma P de X es menor o igual a la norma Q de X, y esto a su vez es menor o igual a C2 por la norma P de X. ¿Ok? Y ya con eso, por definición, esto quiere decir que la norma P y la norma Q son Lipschitz equivalentes. ¿Ok? Por lo tanto, norma P y norma Q son Lipschitz equivalentes. Para cualesquiera PQ de 1 hasta infinito. ¿Ok? Bien. Con esto ya tenemos demostrado que para cualesquiera PQ de 1 hasta infinito, la norma P y la norma Q van a ser Lipschitz equivalentes. Eso sí, si nada más nos fijamos en el lema 2, aquí tenemos que poner el intervalo abierto por la derecha. Por el lema 1 que se demostró en la sesión pasada y con el lema 2 que acabamos de demostrar, podemos concluir lo siguiente. Y lo voy a terminar plasmando en un teorema. El teorema dice lo siguiente. Para cualesquiera PQ en el intervalo 1, infinito, cerrado por la izquierda y cerrado por la derecha, o sea, estamos dando la oportunidad de que P o Q sean infinito. Ajá. Para cualquier PQ de 1 hasta infinito, se tiene que la norma P y la norma Q son Lipschitz equivalentes. ¿Cuál es la demostración de esto? ¿Cómo se hace la demostración de esto? Ya la hicimos. Es consecuencia inmediata del lema 1 y el lema 2. Ajá. En el lema 1, ¿qué demostramos? Voy a subir tantito. En el lema 1, demostramos que para cada P de 1 a infinito, norma P y norma infinito son Lipschitz equivalentes. Ajá. Comparamos a P con infinito. Ajá, P, tomamos un punto P de 1 hasta infinito y tomamos Q igual a infinito y vimos que son Lipschitz equivalentes. Y después el otro caso, tomamos dos puntos P y Q reales y mayores o iguales que 1 y demostramos que norma P y norma Q también son Lipschitz equivalentes. Entonces, en cualquier caso, no importa cómo tomes P, no importa cómo tomes Q, siempre y cuando sean mayores o iguales que 1, vamos a tener normas equivalentes. ¿Y qué significa ser equivalentes? Que se cumplen estas desigualdades de aquí. ¿Ok? Bueno, con esto ya tenemos demostrado que todas estas normas son Lipschitz equivalentes. ¿Vale? Entonces tenemos a nuestra disposición tantas normas como números reales. Y ya tenemos una relación entre todas ellas. No es que tengamos la norma 1, la norma 2 y que no haya una relación entre ellas. No, sí están relacionadas. ¿Cómo? Vía las desigualdades que acabamos de demostrar. ¿Va? Como casos particulares que vamos a ocupar bastante en el curso, tenemos lo siguiente. Casos particulares. Vamos a tener que para todo X en Rn, la norma 2 de X, que es la norma usual,
La de la raíz cuadrada de cada componente al cuadrado. Ajá. La norma 2 de x va a ser mayor o igual que la norma infinito de x. Y la norma 2 de x a su vez es menor o igual a raíz de n por la norma infinito de x. Es un caso particular muy útil, lo vamos a estar usando a cada rato, ¿ok? ¿Qué otro caso particular tenemos de todo lo que probamos? Para cada x en Rn, tenemos que la norma 2 de x es menor o igual a la norma 1 de x. Esos dos casos particulares son bastante útiles. Ajá, déjenme quitar aquí así, bien. Comparar la norma infinito con la norma 2 es bastante útil y comparar a la norma 2 con la norma 1 también nos va a ser bastante útil. Para ejercicios de continuidad, para ejercicios de puntos interiores, exteriores, puntos frontera, estas desigualdades van a ser bastante útiles. ¿Ok? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más tenemos que ver el día de hoy? Vamos a introducir el concepto de métrica. Y con el concepto de métrica voy a introducir el concepto de bolita abierta, bolita cerrada, punto interior, punto exterior, punto frontera. Y ya con eso vamos a empezar a hacer topología en nuestro espacio euclidiano n-dimensional. Voy a empezar definiendo el concepto de lo que es una métrica. ¿Bajo? Definición. ¿Qué es una métrica? Una métrica en Rn es una función a la cual vamos a denotar por D, la cual va de dónde a dónde, va de Rn cruz Rn hacia los reales, tal que satisface las siguientes propiedades. ¿Qué propiedades va a satisfacer una métrica? Vamos a enumerarlas. Inciso A. Para cualesquiera xy en Rn, la distancia de x a y tiene que ser mayor o igual que 0. Primer condición. Segunda condición. Para que una distancia sea igual a 0, es suficiente y necesario que x sea igual a y. O sea, la única manera en que esta función es 0 es porque tanto x como y son iguales. ¿Ok? ¿Qué más debe cumplir una función distancia? Inciso C. Para cualesquiera xy en Rn, la distancia de x a y es igual a la distancia de y en x. Y por último, inciso D. Tú tomas 3 vectores en Rn para cualesquiera x, y, z en Rn, se tiene que la distancia de x a z va a ser menor o igual a la distancia de x a y más la distancia de y en z. Esta última desigualdad se le conoce como la desigualdad del triángulo. Es más, vamos a escribirlo. Esta se le conoce como desigualdad del triángulo. A la tercera condición se le conoce como la conmutatividad. Mutatividad de la métrica. O simetría de la métrica, ¿no? Porque no importa cómo calcule la distancia, si de x a y o de y a x, ese número es invariante. Ajá. La distancia de x a y es lo mismo que la distancia de y en x. ¿Ok? Bien. Eso es una métrica. ¿Qué es una métrica? Es una función de Rn cruz Rn no reales que cumple esas 4 propiedades. ¿Cuál es la idea intuitiva? Pues justo, las métricas, ¿para qué nos ayudan? Para medir distancias entre vectores en Rn. Ajá, y se les debe de pedir ciertas reglas, ciertas condiciones. No cualquier función que vaya de Rn cruz Rn a R se le va a llamar métrica. No, aquellas funciones que satisfacen estos 4 incisos se les va a llamar métricas. Y a la pareja, vamos a escribir algo más, a la pareja
a la pareja Rn, D, se le conoce como espacio métrico. ¿Qué es un espacio métrico entonces? Es un espacio donde podemos medir distancias. Ajá. Es un espacio donde se pueden medir distancias. ¿Tenemos algún ejemplo de una métrica? Hasta este punto, no. Ajá, hasta este punto del curso no tenemos un ejemplo de una métrica. Pero en este momento vamos a aprender un método para construir métricas a partir de una norma dada. Porque lo que nosotros sí tenemos son un montón de normas. Ajá. Nosotros tenemos para cada P de 1 hasta infinito una norma, a la cual le llamamos la norma P. Con esas normas vamos a poder construirnos métricas. Ajá. Por cada norma P vamos a tener una métrica. ¿Va? Para ello, para formalizar esta idea que estoy exponiendo, vamos a demostrar un resultado. ¿Bajo? Entonces viene un teorema. Sea una norma en Rn. O sea, este simbolito que denota es una norma de Rn. ¿Cuál? La que tú quieras. Puede ser una norma P, con P igual a 1, P igual a infinito, la norma que tú quieras. Simplemente tómate una norma en Rn. Ajá. O sea, esa es una norma en Rn. Entonces, lo que dice el teorema, la función, y la vamos a denotar de esta manera. De norma, que va de Rn, cruz Rn a R, tal que a cada pareja de vectores X, Y los manda a la norma de X menos Y, esta función es una métrica en Rn. A partir de una norma, estamos obteniendo una métrica. Ajá. Tú tienes una norma en Rn. Con esa norma, estamos construyendo una métrica. Y eso está padrísimo. ¿Por qué? Porque nosotros disponemos de un montón de normas. Norma 1, norma 2, norma 3, norma infinito, norma 17, etcétera. Tenemos un montón de normas. Con todas esas normas, vamos a generar un montón de métricas. ¿Va? Logrando demostrar este teorema, vamos a tener este resultado. Eso que acabo de comentar. ¿Está bien o hay alguna duda? Ustedes me dicen, ¿eh? Voy a continuar y empiezo con la demostración. Entonces, ¿qué es lo que queremos probar? Vamos a tener claro eso. ¿Qué queremos probar? Queremos probar que esta función, la función de subnorma, es una métrica de Rn. ¿Qué significa que una función sea una métrica de Rn? Que debe satisfacer estas cuatro condiciones. Ajá. Entonces tenemos que ver que de norma satisface estas cuatro condiciones. Vamos a verificarlo. Bajo. Veamos que de norma es una métrica de Rn. Ok. Empecemos con la prueba. Inciso A. Tomemos dos vectores en Rn, sean XY, dos vectores en Rn. Ok. Por propiedades de la norma, por propiedades de la norma, sabemos que la norma de X menos Y es mayor o igual que 0. Recordemos, ¿qué debe satisfacer una norma? Una norma siempre es mayor o igual que 0. La norma de un vector es 0, si solo si el vector es 0. La norma saca escalares en valor absoluto y la norma satisface la desigualdad triangular. Es decir, para cualesquiera dos vectores x, y en Rn, norma de x más y es menor o igual a norma de x más norma de y. ¿Ok? Lo que nos interesa en este momento es que la norma es no negativa, es una función no negativa. Yo me tomo el vector x y el vector y entonces x menos y es un vector en Rn. ¿Cuánto tiene que valer su norma? Tiene que ser mayor o igual que 0. Ajá. Entonces, dicho esto de otra manera, por definición de D norma, ¿qué podemos decir? Que D norma de X a Y va a ser mayor o igual que 0.
Entonces, con esto que hemos demostrado, que la función de norma es no negativa. Bien. Inciso A, el inciso A ya quedó demostrado. Inciso B. Supongamos que de norma de x, y es igual a cero. ¿Esto cuándo pasa? Esto pasa si y solo si la norma de x menos y es igual a cero. ¿Por qué? Por la definición de norma. ¿Estamos de acuerdo? Norma de x menos y va a ser igual a cero. ¿Cuándo una norma vale cero? La norma de un vector es cero si y solo si el vector es cero. En este caso, ¿a qué vector le estamos calculando la norma? Al vector x menos y. Entonces, lo que vamos a tener por propiedades de la norma, vamos a tener que x menos y tiene que ser igual al vector cero de Rn, lo cual se traduce a que x es igual a y. Perfecto. Con esto queda demostrado el inciso B. La distancia de x a y es cero si y solo si x es igual a y. Bien. Inciso C. Tomamos dos vectores en Rn, cualesquiera, y vamos a anotar lo siguiente. Notemos que, ¿cuánto valen de norma de x, y? Por definición, por la manera en que definimos la función de norma, ¿cómo la definimos? A cada pareja x, y la mandamos a la norma de x menos y. Entonces, ¿cuánto vale de norma de x, y? Eso va a ser igual a la norma de x menos y. ¿Ok? Ahora, vamos a factorizar un menos 1. ¿Qué nos termina quedando? Esto va a ser igual a menos y menos x. Que esto a su vez lo podemos ver como menos 1 por y menos x. Propiedades de la norma. La norma saca escalares en valor absoluto. ¿Estamos de acuerdo que menos 1 es un escalar? Por supuesto que sí, ¿verdad? Entonces, menos 1 va a salir de la norma en valor absoluto. Y al salir en valor absoluto, ¿cuánto vale el valor absoluto de menos 1? Es 1. Ajá. Entonces nos termina quedando valor absoluto de menos 1 por la norma de y menos x. Que esto es simplemente la norma de y menos x, y por definición de norma, esto es de norma de y, x. ¿Qué demostramos? Que d norma de x, y es igual a d norma de y, x. Acabamos de demostrar que la función de norma es conmutativa o simétrica. ¿Ok? Bien, ya tenemos inciso A, inciso B, inciso C. ¿Qué es lo que sigue? Vamos a demostrar el inciso D. Y con eso, si probamos el inciso D, ya con eso podemos decir que D norma es una métrica de Rn. Vamos a tomarnos tres vectores x, y, z en Rn. Notemos que, ¿cuánto vale D norma de x a z? Por definición de la función de norma, ¿esto qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la distancia de x a z. Digo, a la norma de x menos z, perdón. De norma de x, z, por definición, es la norma de x menos z. Ahora, lo que vamos a hacer es sumar un cero adecuado. La norma de x menos z es lo mismo que la norma de x menos y más y menos z. Estoy sumando un cero adecuado. ¿Cuál es ese cero adecuado? Todo ese término. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tenemos que norma de x menos z es igual a norma de x menos y más y menos z. Agrupamos de forma conveniente y aplicamos la desigualdad del triángulo para normas, porque una norma satisface la desigualdad triangular. Le aplicamos la desigualdad triangular a esta norma y ¿qué nos va a terminar quedando? Nos termina quedando que esto es menor o igual por desigualdad del triángulo de normas, por desigualdad del triángulo para normas. ¿Qué nos termina quedando? Que esto es menor o igual a la norma de x menos y más la norma de y menos z. ¿Estamos de acuerdo? Pero norma x menos y, por definición de la función de norma, ¿eso a qué va a ser igual? Eso es igual a d norma de x a y. Y el otro sumando a qué es igual. Es la norma de y menos z.
que por definición es de norma de Y en Z. ¿Ok? Y con esto queda demostrada la desigualdad triangular de norma paramétricas. D norma de X, Z es menor o igual a D norma de X, Y más D norma de Y, Z. Con esto último, podemos concluir que D norma es una métrica en Rn. Es una función que va de Rn cruz Rn en los reales, no negativa, vale 0 si y solo si x es igual a y. La D norma es conmutativa, o sea, D norma de x, y es igual a D norma de y, x y satisface la desigualdad triangular. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Que a partir de una norma podemos generarnos una métrica. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos por cada norma, tenemos una métrica y las métricas ¿para qué nos sirven? Para medir distancias, ¿ok? Entre dos puntos X y Y. Con este concepto, con el concepto de métrica, vamos a introducir el concepto de bolita. La bola de radio R centrada en un punto y yo creo que hasta aquí vamos a dejar la sesión. Bueno, doy la definición de bola, bola abierta, bola cerrada y hasta ahí nos detenemos en la sesión de hoy. ¿Va? Entonces, voy a introducir la definición, las dos definiciones. Definición. Sea X0, un punto en Rn y R mayor que 0. Inciso A. La bola de radio R con centro en X0 se define como, la vamos a denotar de esta manera. Va a ser un conjunto, ¿ok? La bola de radio R con centro en X0 es un conjunto. ¿Qué conjunto es? Es el siguiente. Son todos los puntos en Rn tales que la distancia, porque ya sabemos que esto es una distancia, la distancia de X a X0, o sea, la norma de X menos X0, esa distancia es menor que R. ¿Ok? Esa es la bola abierta, falta poner esa palabra, la bola abierta de radio R con centro en X0, que es el conjunto de puntos en Rn, tales que la distancia de X a X0 es menor que R. Ese es el inciso A. Inciso B. La bola cerrada de radio R con centro en X0 se define como la bola de radio R con centro en X0, misma notación, casi la misma notación. Lo que vamos a hacer para denotar que es cerrada es poner una rayita encima de la B, ¿ok? Le ponemos una rayita, y esto que denota van a ser todos los puntos en Rn, tales que la distancia de X a X0 es menor o igual a R, ¿ok? Entonces, tenemos la bola abierta y la bola cerrada. ¿En qué difieren? En el tipo de menor que tenemos. Pues en el caso de una bola abierta, estamos trabajando con un menor estricto. Y en el caso de una bola cerrada, trabajamos con un menor o igual. Que esto, geométricamente, ¿cómo lo podemos visualizar? De la siguiente manera. Miren, vamos a dibujar dos planos cartesianos. Y vamos a pensar que esos planos cartesianos son Rn. Le vamos a poner un poco de imaginación a esto. O si lo prefieren, pueden pensar que es R2, ¿vale? O sea, la interpretación geométrica la podemos pensar en el plano, ¿va? Si ustedes lo quieren ver de esta manera. Tenemos aquí a X0. Y entonces, vamos a pensar en todos los puntos. A ver, déjenme ver si tengo aquí mi... En un segundo. Ah, sí, miren, aquí está. Bien. Vamos a pensar en todos los puntos cuya distancia al punto X0
¿Dónde tendría que quedar? Como por aquí. Ajá. Un poquito más grande. Ujú. Bien. Subimos un poquito. Listo. Ahí está. Estamos tomando todos los puntos que distan del punto X0 menos que R. Es un menor estricto. Ajá. Estamos trabajando con un menor estricto. Entonces, no tenemos, como es un menor estricto, no estamos considerando la orilla de esta bolita. Ajá. Al ser menor estricto, estamos tomando todos aquellos puntos cuya distancia al punto X0 va a ser, esta distancia va a ser menor que ¿qué? Va a ser menor que R, ¿ok? Entonces, esta distancia, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser menor que R, menor estricto, ajá. En cambio, con la bola, esto que acabo de dibujar, ¿qué es? Es la bola abierta de radio R con centro en el punto X0. ¿Cómo dibujamos una bola cerrada? Una bola cerrada se dibuja de la siguiente manera. Ahora vamos a ver si puedo llevarme este dibujo aquí y simplemente modificar el diseño de este. Sí, miren, sí se puede, creo. Ahí está. Bien, para no volverlo a dibujar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo es una bola cerrada? Ah, pues sí son todos los puntos que distan de X0, pero menos o igual que R. Entonces, tenemos la posibilidad de tomar un punto en la orilla. Todo esto dicho de una manera muy intuitiva, ¿no? A lo mejor en este punto aquí la distancia es justo igual a R. Ah, no hay problema, ese punto sí forma parte de la bola cerrada de radio R con centro en X0. ¿Por qué? Porque en la bola cerrada estamos considerando todos los puntos de Rn tal que la norma de X menos X0 es menor o igual a R. Si se da la igualdad, perfecto, ese punto está en el conjunto. Si se da el menor estricto, también va a estar en el conjunto. Pero en la bola abierta solo consideramos los puntos que están a distancia, que distan de X0 menos estricto, menor estricto que R. ¿Ok? ¿Me comprenden? ¿Sí está bien? Y bueno, con estos dos conceptos, el concepto de bola abierta y bola cerrada, vamos a comenzar a hacer topología en RN. Ya ahorita podríamos pensar que vamos, en la siguiente sesión vamos a empezar con tema nuevo. Ya nos vamos a empezar a introducir a la topología de RN. Lo que hemos hecho hasta este punto es introducir la herramienta que necesitamos para hacer de manera óptima, de una buena manera, topología en RN. ¿Ok? Pero ya con todos estos conceptos que introducimos, vamos a poder definir el concepto de punto interior, punto exterior, punto frontera, punto de acumulación, punto de condensación, punto aislado, la cerradura, la frontera, el derivado, el conjunto de puntos de condensación, compacidad, conexidad, todos los conceptos topológicos que vamos a estudiar en RN. La propiedad de Lindelof, bases locales, densos, etcétera. ¿Ok? Bueno, pues yo creo que hasta aquí le dejamos. Este fin de semana yo creo que les dejo la primer guía del curso y no se tiene que entregar. La guía no se entrega. Más adelante les digo cuándo es el examen y bueno, yo creo que hasta aquí le dejamos. Que tengan un muy, muy bonito fin de semana. Hasta luego.